Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a esta reunión. Hoy es martes 29 de junio del 2021. Antes de iniciar la clase, es conveniente que hoy es la última clase precisamente del curso 2020-2021. Volveremos al inicio de curso 2021-2022 el próximo octubre. Pues es interesante que hagamos un repaso. Entonces, como el tema del alma hemos tocado muchísimas maneras, sería muy interesante que hiciéramos preguntas entre todos. Entonces, nada mejor que las preguntas para tener una perspectiva más clara de lo que ha sido. Entonces, cuando os canséis de las preguntas, pues pasamos directamente al resto de la presentación. No pasa nada. Venga, preguntas. Venga, pues vamos a empezar por el principio. A ver, el alma decimos que es algo que al final desaparece y que no existe. Por lo tanto, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es el alma? Uy. ¿Tiene que ver con la parte psicológica de la persona? ¿Tiene que ver con la parte superior de la mónada de la persona? ¿Cómo podríamos explicar todo esto? La mónada, digo, el alma es el punto neutro. El alma es el hijo de la mente. ¿Qué quiere decir? De la mente abstracta. Entonces, entendamos, nosotros somos una chispa divina. Somos una mónada. Lo que pasa es que decir esto y no decir nada, pues va a ser lo mismo. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos podemos hacer una idea de lo que realmente somos? Si reconocemos que tenemos una forma externa, ahora estamos bajo la impronta de la energía de Cáncer, la construcción de la personalidad, y cuando lleguemos a Leo, habrá que matar a la personalidad, habrá que matar al león. La personalidad es el león. Es decir, habrá que reconvertirlo, habrá que aplicar el intelecto para que pierda esa característica instintiva que todas las personalidades tienen. No quiere decir que con ello se consiga el objetivo, todo lo contrario, probablemente. Entonces, ese punto neutro, cuando hemos considerado ya que tenemos una forma externa, un mundo emocional y un mundo intelectual coordinado, en ese momento se empieza a manifestar una energía que está por encima. Esa energía hablará de cohesión por naturaleza, hablará de integración, matizando el rayo que cada uno manifieste. En la medida que ese proceso del acercamiento personalidad-alma, alma-personalidad, se vaya efectuando, tendremos una idea más clara de lo que significa el alma. Si no nos basamos en la propia experiencia, realmente es como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Porque hablamos de algo que es muy trascendente, es muy profundo, que realmente abarca una capacidad enorme a la hora de entender lo que es la evolución, pero en este tema del alma no deberíamos quedarnos con una definición estándar, es decir, válida para todo el mundo, porque no existe. No existe. Sino mirad la infinidad de nombres que se le aplica, que si es la psique, que si durante muchísimo tiempo se pensó que era el estado anímico, el mundo emocional. Todo eso habla de lo que es el alma. Pero el alma, por mucho que nos empeñemos a hablar lo que es inmortal, cuando llega la cuarta iniciación, esa idea desaparece. Ahora bien, la conciencia o la experiencia ligada a ese fenómeno, a ese acontecimiento, eso no se borra. Cuando hablemos de conciencia, hablemos de alma, tengamos en cuenta que es el punto intermedio entre un par de opuestos. Por un lado está lo más elevado, la mónada, la chispa divina. En este caso sería para nosotros el átomo manásico permanente, que es el vehículo más inferior de la mónada, de la chispa del espíritu. Y por otro lado tendríamos lo que es la parte lunar, que es la personalidad. Mientras exista esa dualidad, hay un punto neutro de conciencia que bien le podemos poner el nombre de alma y que vamos enriqueciendo experiencia tras experiencia, que es vida tras vida. No sé si te he podido responder porque el tema da para muchísimo. No, muy bien, muy bien. A mí las definiciones estándar no me gusta ninguna porque no
no son No, experiencias es propias. que el alma en realidad es un conglomerado de cosas y Claro. de matices, ¿no? Ujú, Que ujú. algún día llegarán a un punto donde todo sea Algún perfecto. día, algún día, algún día. Claro. Entonces, la dualidad es el camino del alma, ¿no es cierto? La, La dualidad es el camino sí, del alma. la dualidad es que existe alma porque existe dualidad. Aquellos, porque hay unas personas que ni fu ni fa y otros que sí. Porque el que vive en esta dualidad y la reconoce, sabe que en momentos puntuales el punto neutro está por encima de esas dos dualidades, en tanto y en cuanto su estado evolutivo, enfocándose en ese punto neutro, le da una percepción bastante clara. Es transitorio el proceso, es necesario vivirlo hasta que llegue un momento que uno empieza a depender de otra cosa. Empieza a depender de lo que es la triada espiritual directamente, del átomo búdico. A partir de ahí ya el proceso es complicado, es diferente. Ahí se inicia el proceso de destrucción del antakarana y por descontado acabará el día, llegará el día en que se acabará destruyendo el cuerpo causal. La última pregunta, Jesús. Es en la dualidad donde empezamos a entender esas tres palabras que son tan importantes para el mundo esotérico, que significan la realidad de las cosas, que es en la dualidad aprendemos un poco lo que es la luz, ¿no es cierto? Es a través de ahí que vamos. Claro. El amor también. Y la voluntad también, ¿no? Mira, es curioso que no nos demos cuenta de algo que los seres primitivos sí que sabían. La influencia de la Luna. La Luna, por la característica especial del logos planetario, pues es un indicio clarísimo del pasado. Y nosotros no queremos reconocer que en la forma concreta, que en nuestro mundo emocional específicamente, tenemos una rémora del pasado, una referencia clarísima a las anteriores vidas. Por alguna razón eso no se nos abre a la comprensión, no se desprende de esa adherencia al pasado. Claro, si nos desligamos del pasado hay una pequeña incertidumbre. ¿Hacia dónde me encamino? En principio todos diríamos hacia lo más elevado, pero ¿qué es lo elevado? Si no he podido vivenciar precisamente lo que es la dualidad. Aquel que no se plantea nada vive en una nota monocorde, oscila muy poco. Aquel que se lo plantea todo puede vivir en dientes de sierra, subo y bajo. No vale decir que uno está en un estado de conciencia integrado, que uno está en un estado de conciencia armónico, porque eso hay que entender que o va ligado a una experiencia donde ha habido de todo, cuando digo de todo, digo la prueba escorpiniana cada día, hasta que eso se aposenta bien, o realmente hablamos por hablar. A ver, el nacimiento, la famosa crístico, la primera iniciación, atribuida a Virgo, el nacimiento de la conciencia, el pétalo de la revelación, se acaba consumando en la redención, es decir, poniéndome a los pies del alma y subiendo a la montaña, es decir, trasladando la dirección de la personalidad al centro coronario, la glándula pineal. Claro, eso no es asumible de hoy para mañana, ni mucho menos, porque hay un término de vidas muy grande entre un acontecimiento y otro. Pero si no va acompañado este proceso del alma, su reconocimiento, con una conciencia clara del día a día, no de lo que se hace, como todos entendemos, la memoria, una relación no, vívelo internamente. ¿Qué pensamiento construiste? ¿Qué forma mental creaste? ¿Cómo interactuaste con esa forma? A fin de cuentas, el discípulo es mental, ¿no? Pues si el discípulo es mental, debe entender que en la cima de la montaña, en la expresión clara de lo que sería ya la intuición, está la resolución del conflicto del intelecto. Pero mientras se siga siendo instintivo, es decir, no haya una mente organizada, olvidémonos de esa idea de percibir el alma, eso es plexo solar. Y de esto pues cada uno tiene según su bagaje. A ver, el pétalo de la aspiración, de la devoción, son pétalos potentes, ¿no? A
mujer, el tema pisciano está muy impregnado en nosotros, la energía, por la constelación, por la evolución del planeta, porque hay una cantidad de agua increíble, tanto dentro de nosotros como fuera. Claro, todo es un deseo. Esta hueste neptuniana que le ayudó al logos planetario a crear su mundo, su cuerpo de expresión. Si no fuera por ellos, realmente no hubiéramos podido tirar adelante. A ver, no hubiera sido posible. Realmente todo está muy bien construido, para lo está que muy bien construido, claro. para la finalidad para la Mira, que se ha montado. Sí, no sí. se debería hablar del alma con rotundidad si antes no se entiende esa dualidad que tanto nos asusta, que es vida y muerte, o noche y día. A ver, la oscuridad llama la atención por desconocida, porque no se ve. Pero es que la oscuridad, cuando uno la entiende, es decir, asociada a la nadencia, que no hay nada, resulta que aquellos que han pasado esa puerta de la cuarta iniciación se encuentran que en un sitio, en un lugar en el que no hay nada, que está completamente todo oscuro. ¿Y esa oscuridad qué quiere decir? Pues que tú, estando en silencio, olvidándote de tus sentidos, de toda tu percepción hasta ese momento, has de crear un mecanismo que pueda captar esa energía y trasladarla al plano físico, a los planos karmáticos, como un proyecto de renovación. No para ti, para el grupo. Por lo tanto, esa oscuridad, que por un lado es aparentemente involutiva, cuando uno aspira, sube un poquito más la espiral, resulta que esa oscuridad es un campo de oportunidades. Y de hecho la luna, el aspecto lunar, si uno entiende de dónde le vienen los malos rollos de la infancia, entenderá que tal vez vienen de la vida pasada y que tiene mucho que ver, como hemos estudiado ya en las clases, en la etapa del embarazo de la madre, los 9 meses de gestación. En fin, ya sabéis que determina dónde va a estar el ascendente, el descendente y la luna, según cómo han añadido los rollos. Y claro, la vida, eso tiene que ver una ligazón total con el pasado, aunque tibetano dice clarísimamente que es una forma mental de los padres, de la madre, y forma mental también del que viene en camino, del alma que viene en camino. ¿Más preguntas, familia? ¿No? ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Milagros, no sé si está Gloria. No, yo más que pregunta, era comentar que realmente estamos, por las circunstancias que estamos viviendo somos privilegiados de vivir en esta época que nos ha tocado, que está suponiendo un cambio muy importante para la humanidad. Pues que sí. La pandemia ha impactado mucho en la conciencia humana y ha trastocado muchas cosas, haciendo una oportunidad, ¿no?, de crecer en este sentido. Era eso lo que quería comentar. Sí, es que la pandemia lo que ha hecho es precipitar una oscuridad, una parte oscura que nosotros los humanos hemos generado, y aprovechando las energías nuevas y que viene el concilio dentro de poco, jerárquico, pues se nos ofrece una oportunidad de aportar la solución a esa oscuridad que hemos generado. ¿Por qué tanto sigilo y tanto misterio con estos virus que hay ahora? Porque es la misma equivalencia a todos los malos rollos que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Cuando solamente tenemos interés en el consumo a cualquier precio y nos queremos realizar vía la satisfacción material, el culto al cuerpo y la tecnología que solamente nos facilita la vida pero no nos aporta reflexiones ni nos aporta verdadera sustancia interna, realmente estamos por un camino errado. Hemos llegado a un estado en el nivel tecnológico muy elevado. Dicen que vendrán cosas más grandes. Bien, pero yo no he visto que la moralidad, la ética vayan crecido igual, ¿eh? Estamos en las mismas. Y dentro de unos años nos enteraremos mucho más de cosas que se han ocultado durante la pandemia. Por descontado que sí, que alguien hablará. Alguien hablará. Es un momento de oportunidad.
pero oportunidad en el sentido de aprender de los propios errores. Y luego es una prueba para saber quiénes, qué grupo de humanos, qué porcentaje de humanos está libre de miedo. El hecho de llevar mascarilla por la calle y apartarte de la gente que no la lleva indica que hay miedo, ¿no? Pues fijaos el problema que tenemos. Si no estamos en condiciones de superar nuestro propio miedo, de nuestra propia limitación, porque el miedo está asociado a la parte instintiva, al plexo solar, al vehículo emocional, a la luna. Y es una forma mental, un egregor que creamos en su momento y nos vampiriza continuamente, nos tortura. ¿Más reflexiones, más preguntas antes de continuar con la clase? Bueno, yo la pregunta que quería hacer ya me la ha quitado Elena. Muy bien. Y es que, bueno, como yo ya estoy entendiendo que tengo una mente muy, muy concreta, lo cual quiere decir que tengo que empezar por cosas muy básicas y luego a partir de ahí pues tratar de aclararme y tratar de formar, también ya lo he aprendido, tratar de una forma en la cual pueda llegar no tanto a entender, sino a integrar realmente lo que estoy investigando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es el alma? O sea, yo estaba mirando y tal, y digo, bueno, pero a ver, en resumidas cuentas, ¿qué es el alma? Claro, por eso digo que me la ha quitado Elena, porque digo, no, a ver, a mí una cosa que sea concreta y a partir de ahí irla trabajando, ¿no? Entonces, bueno, las explicaciones que ahora se han estado dando, pues bueno, pues también van dando pistas, porque yo creo que son pistas. Al final, ya un poco la conclusión de que, a ver, yo pienso que es un tema bastante complejo, porque el alma, como muy bien has definido y creo que es así, no es algo concreto, o sea, no hay una definición concreta y estándar que dice, este es el alma, ¡pam! No es así. No se puede hacer así. No es así. Entonces, ni se puede decir. Entonces, claro, como es complejo, tienes que buscar otra forma de poder encarar lo que es el alma, porque, claro, si ya de entrada no tienes muy claro lo que es el alma... Mira, te lo digo de otra manera. El alma es una creación humana. Y como es una creación humana, cuando se alcanza la cuarta iniciación, el vehículo causal se destruye. Más explicación no hay, ¿no? Sí, cuando lo he oído digo, pues sí que, por eso digo, es complejo y resulta que al final que estás mirando, que tratar, resulta que dices, no, si esto no sirve para nada, porque cuando ya llega un punto en que realmente puede resultar que lo tienes claro, entonces dices, bueno, pues ya no sirve para nada. Es que no sirve para nada porque es una forma de entender el proceso de la relación entre lo que sería la mente, lo que es la mente abstracta, y claro. Sí, ahí está, el átomo monástico permanente, sí, que es lo más denso, pero que nosotros, aunque hablemos del alma, no estamos expresando el potencial del átomo monástico permanente, ¿eh? Olvidémonos, es cuando alcanzamos determinadas iniciaciones, ¿eh? Hoy por hoy no. Por eso el requisito es la mente abstracta. ¿Qué es una mente abstracta? Es una mente plástica. Es una mente plástica que tiene en lo que es la analogía, que es un camino que te puedes equivocar, pero bien, porque yo he visto analogías que a mí no me cuadran, la verdad sea dicha. Yo no, sobre todo relativas a enseñanzas del tibetano, yo lo digo con todos mis respetos, pero es que no cuadra lo que dicen en algunos. De todas maneras, todo lo que son creaciones de los estudiantes, de los grupos de estudio, son creaciones de los grupos de estudio, ¿eh? Por lo tanto, no tengamos miedo a equivocarnos y sobre todo lancémonos a establecer analogías. Porque a fin de cuentas las analogías están construyendo. Decimos, no, construye. ¿Qué narices? Construye la mente abstracta. ¿Cómo se desarrolla? Eso es el alma. Por eso, a más capacidad de razonamiento, más elevada, evidentemente la percepción es mucho mayor. ¿Qué diferencia una visión de un ciudadano de a pie, bien intencionado, que tiene sus ocupaciones banales, es decir, banales en el sentido que son de la personalidad, pero que para él son de una trascendencia infinita? ¿Qué diferencia entre esa conciencia y otra que piensa en términos abstractos?
Pues caramba, y este hombre no come. Este hombre come, claro, faltaría más, pero no tiene su atención en el tema de la comida. Tiene su atención puesta en que forma parte de una esfera, de una conciencia holística, podríamos decir, o mucho más abarcante que aquel otro que solamente mira pues por delante de su nariz. Me explico, ¿no? Sí. No, es interesante. Sí, yo también veo un poquito que la mente abstracta es la clave para poder realmente entenderlo. Las enseñanzas teosóficas en el siglo XIX, claro, tenían que separar paja de grano. A pesar de que la señora Blavatsky les insistió muchísimo, sobre todo en el tema, en el libro, que para mí es clave para entender lo que es el esoterismo en general, es la clave de la teosofía. Son preguntas y respuestas, el método socrático. No olvidemos que Sócrates fue maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Y Aristóteles fue el instructor de aquel ser que se conoció con el nombre de Alejandro Magno, ¿no? Entonces, Sócrates, que además el padre era picapedrero, ¿qué hizo él? A través del diálogo, ¿qué hizo? Era bastante insidioso, aparentaba que no sabía nada y cuando formulaba una pregunta comenzaba a razonar. Y claro, los que lo querían ilustrar con un pensamiento ya comprobado por ellos y muy sentenciado y aceptado por todos, es decir, con un dogma, una creencia, él les desmontaba la creencia y ¿qué pasaba? Que les sacaba los colores. ¿Qué quiere decir sacar los colores en este caso? Pues que les sembraba una duda. Caramba, pues esto no será así, será de otra manera. Pero claro, si tú planteas dudas, como ha pasado con el tema de la información sobre la COVID-19, eres una persona sospechosa, eres un antisistema. Hay que negarte. Se te ridiculiza, se te dice de todo, pero no se responde a la inquietud que tienes tú ni a la cuestión que has planteado. ¿Me explico, no? Sí. No, sí. La respuesta mundial a la COVID-19, hablando de este tema de las drogas del alma, es respuesta propia del sexto rayo, del área de Piscis, dogma de fe. Toma, lo dice la OMS cuando antes pocos estados le hacían caso a la OMS. Recordémonos otras pandemias que han habido, y de golpe porrazo todo el mundo dice amén. Todo el mundo dice amén a las vacunas, a las farmacéuticas. Es decir, aquí hay gato encerrado. Y no son las personas que lo critican este punto de vista único. La verdad, tienen una formación académica muy elevada. Son gente de prestigio, pero se les ningunea. ¿Por qué? Porque al rebaño hay que tenerlo contento y sobre todo atemorizado. A ver, en este tema de la pandemia es como si hubiera, es un arma de doble filo. Es decir, por un lado, es cierto que está obligando o está haciendo que muchas personas se replanteen incluso su forma de vida. ¿Vale? Es decir, yo vivía así, me estoy dando cuenta de que, ¿vale? E incluso ahora pues en el tema financiero y en el tema social, todas estas cosas, resulta que se está replanteando todo, que todo se desmorona. Parece ser, para mí el COVID es otras cosas, es un desmoronamiento de todo lo que conocemos y que vivimos en el mundo material. Sí. Esto se va a desmontar. Sí. Es un desmoronamiento. La pregunta es, ¿cómo será? Es decir, ¿cómo nos vamos a plantear un futuro cuando resulta que todo lo que conoces, que todo lo que hasta ahora ha formado tu vida, pues se ha desmontado, es decir, ya no hay nada. Dices, hostia, es como si me quedara en medio de una calle y dices, bueno, y de repente la calle, los edificios que hay, desaparece, todo desaparece, y te quedas tú solito ahí en medio de la calle y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? Sí, es una forma de definir lo que sería la incertidumbre que genera esta situación. Claro, ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con esto. Genera una incertidumbre, no genera aquello de decir. Ahora, que la gran prueba, sobre todo para los que, digamos, estamos en el mundo espiritual, en el sendero, claro, la gran prueba es precisamente
esa de decir, sí, estoy en medio de una calle que no hay nada. No hay nada. Nada. ¿Qué hago? Sí, muy bien ¿Qué dicho, hago? no hay nada. No hay nada. 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 Es que ha sido como una impresión que digo, realmente, vale, no hay nada, ni habrá nada, bueno, ahora no hay nada, no habrá nada, porque las cosas se van a complicar, pues un poco, como yo me gusta de informar, pues no sé. No, dime. Para el aspirante hay seguridades. Bueno, para el ser humano de buena voluntad, ni aspirante siquiera, hay seguridades. A medida que va avanzando, las seguridades se tornan interrogantes. El discípulo tiene dudas. Podemos afirmar algo, lo que sea, pero que sepamos, o sabemos ya por experiencia, que no es el punto de vista de un miembro destacado de la jerarquía. Pero nos da igual, ¿en qué sentido? No buscamos la perfección en cuanto a la expresión. Buscamos ir poco a poco, ensanchar la conciencia, la capacidad de interrelacionarnos con el medio y con estas ideas abstractas, y ponerlas en el plano físico. El gran error del sexto rayo, o de los aspirantes, de la gente que se encamina, es tener la seguridad de que 2 y 2 son 4. Pues en temas de filosofía esotérica no es así eso, de ninguna manera. Por tanto, no vale. Yo recuerdo con el tema de los rayos que no entendían, porque a veces, según qué combinaciones de rayos, daban una cosa muy diferente. La gente quiere seguridades. Esto no es la contabilidad, señor mío, que te tienen que salir. Tanto por aquí, tanto tienes en el debe, tanto tienes en el haber. A ver, esto es así, hay que cuadrar las cosas. O entradas y salidas, o pérdidas y ganancias, como se le quiera denominar, si es lo mismo, nada más. Y además, fijaos, que habla de 2 columnas, dualidad. Yo cuando empecé con la formación profesional, a la FP, de administrativo, yo me acuerdo con la que no teníamos ni ordenadores ni nada de eso, que ya me di cuenta que eso de los balances es una cuestión de dualidad. Yo, caramba, fíjate lo que he leído yo, pues fíjate dónde está. Claro, y es una cuestión que dices, ¿es concreto? Bueno, el número se puede tratar como algo muy concreto, pero también como algo muy, muy abstracto. Preferimos lo concreto, pero es una cosa que se acepta en todo el mundo porque, a ver, es decir, una contabilidad, unas cuentas, es decir, eso van a misa. Es decir, cada gasto y cada ingreso relacionado con un recibo y vamos, eso no se puede refutar. Eso es bien, pero es que esto no lo podemos aplicar al tema de la captación de ideas abstractas y la plasmación con nuestra propia aportación al mundo concreto. No, porque sí, tenemos que utilizar ¿qué? Pues metáforas, expresiones verbales, no podemos usar el mismo lenguaje. Lo grave del caso es que se ha intentado aplicar, ciertos grupos que yo he podido contactar, expresiones estándar, y a mí eso no me sirve. No me sirve. Yo quiero ver algo genuino, que la persona que hable se arriesgue a equivocarse. Y cuando veo a alguien así, que os digo la verdad, muy pocos se arriesgan. De verdad se arriesgan muy poco. ¿Por qué? Porque el estándar es decir lo que ha dicho otro. No se pueden decir las palabras que dijo el tibetano. En primer lugar, porque no sé todavía qué intención tenía y qué trascendencia había detrás de todo eso. Y aparte que una palabra y un texto de un libro que decimos sagrado, si uno no interactúa con el texto y quiere ver algo más, no sirve para nada. ¿Por qué es tan importante el intelecto? Porque sin intelecto no habrá intuición. Eso de pasar del mundo emocional al mundo de la intuición, esa intuición creo que ya la conocemos. Es un espejismo puro y duro. Ahora, si la queremos, pues adelante con ella. Hay gente que sigue pensando todavía, como hace 40 años, que vendrán naves extraterrestres y nos llevarán a los elegidos. Bueno, pues que se monten en las naves, que se monten. Cuando el 2012 que se acababa el mundo y dale que te pego, y que no, ahora viene el 2025, bueno, que la jerarquía. Lo único que nos va a venir va a ser un conflicto que ya está, mucho más duro, y tendremos que arremangarnos muchísimo más. A ver. Así es que esto es como un poco el inicio. Claro. Es un poco el inicio, pero ¿el inicio de qué? El inicio
para una parte de la humanidad de su marcha del plano físico. Sí, me incluyo. Vale. Me incluyo. Vale. No sé lo que me quedará de vida, aunque técnicamente creo que si quisiera lo sabría por lo que vi en su momento, pero no merece la pena, ni yo mismo me he atrevido a hacerlo, pero sé que a mí se me dieron unas pautas que se me dijo esto, y más o menos por intuición sé los años que más o menos, pero vamos a ver, si mi ocupación es y mi devoción es el servicio, tal y como yo lo entiendo, no ese servicio abstracto que no conoce nadie, cuidado, porque de esto también hay mucho, y eso es falso por una razón muy sencilla, porque no es propio, no es de uno mismo. Coges una idea que puede ser de Confucio, del mismísimo Buda, o del Cristo. A ver si en lugar de imitar a estos personajes, estas figuras tan descollantes de la humanidad, a ver si nos aplicamos la 1000.000.000ª parte de eso, la 1000.000.000ª parte de eso. A ver qué conseguimos con todo esto. Porque es muy fácil hablar de lo que ha leído uno y que esto es así, pero ¿lo has experimentado? No, pues no lo hemos experimentado, más vale que apaguemos las velas y nos vayamos. Este es el gran problema. Por lo tanto, ¿qué trabajo tiene uno por delante? Si no ha contactado con el alma, si no ha conseguido verse por encima del mundo del pensamiento, de la emoción, de la acción, ver por encima que hay una ligazón con una entidad que es neutra y que por encima hay otra, o intuye otra, todavía no es el primer paso entonces. Claro. Y claro, una característica básica es el silencio, pero el silencio activo, positivo, no el silencio pasivo que yo me callo porque soy muy bueno, a mí esto no me sirve. Esto es el falso cuarto rayo, o también llamado el buenismo, que es, la verdad sea dicha, es un pozo donde cabe de todo, todo. Y eso no es así, No es así, pero puede convertirse en un pozo sin fondo. Claro que lo es. Cuando no tenemos, a ver, se hablaba mucho, dice, bueno, hay que hacer, es que estamos pasando de la teoría, de lo que tenemos como teoría, pero que falta integrar. Entonces, no sé, es que ahora me está viniendo un poco así. Entonces, tenemos mucha teoría, hemos leído y hemos dicho, uy, sí, esto me gusta, esto sí, esto no, esto sí, hay una dualidad, hay una lucha, sí, tanto que sí, y me paso pruebas y voy de experiencias y voy diciendo esto sí, esto no. Pero resulta que ahora la prueba final, la traca final, que digo yo, es decir, mira, todo lo que tú has aprendido y tal, ahora vas a tener que integrarlo. ¿Y cómo lo vas a integrar? Y dices, hostia. Pues mira, de lo que tú pensabas, de todo lo que veías, de lo que te habías montado, de todo lo que para ti era una seguridad, todo desaparece, lo que decía, todo desaparece. Es que es una cosa que como quizás la estoy viviendo, y digo, bueno, y ahora la estoy viviendo, entonces digo, bueno, ahora resulta que yo estoy viviendo que realmente hay un desmoronamiento que irá más, y digo, hostia, digo, ¿y ahora qué? Y ahora, pues lo comentaba, ¿no? Pero era un pensamiento que estoy viviendo. Digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, poco a poco me dice, bueno, a ver, tú no decías que esto y decías lo otro, y que sí, que esto era muy bonito, y que fíjate, que vamos a tratar, vale, todo esto es teoría. Ahora es teoría, sí. Es teoría. Ahora resulta que es el momento de decir, tengo que ponerlo, tengo que integrarlo, tengo que poner delante mío. Es decir, tengo que decir, esto sí que, no sé si me explico, ¿no? Sí, es decir, de todo lo que he ido, tengo que decir es lo que quiero vivir. Es un poco como la incertidumbre, es decir, esto es lo que quiero vivir y esto no. Mira, yo te cuento mi método de trabajo cómo ha sido. Yo empecé leyendo muchísimo. Yo empecé con 14 años leyendo libros como Desarrollar la mente, los poderes psíquicos y cosas de esas, de la editorial Bruguera de aquí de Barcelona. Eran libros que costaban 15 pesetas o 12 o 20. Y bueno, leí unos cuantos del tema. Leo San Rampa, La meditación trascendental,
me empapé de teosofía, el tibetano, Steiner, Krishnamurti, Torcón, bueno, básicamente Vicente Beltrán, básicamente mi línea es tibetano, aunque tengo una creencia muy especial con Vicente Beltrán, porque prácticamente, bueno, por líneas de rayo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero a mí, antes de conocer el Agni Yoga técnicamente hablando, yo me daba cuenta que en las meditaciones yo empezaba con un pensamiento simiente y caramba, a los 2 minutos entraba un vacío y ese vacío se hacía más grande, recorraba el pensamiento hasta que me di cuenta de un tema, que el pensamiento simiente de los plenilunios, es decir, yo hacía la meditación, dejar penetrar la luz, la hacía, bueno, primeramente las de la arcana y luego cada día me tomé la iniciativa de hacer una meditación específica usando la nota clave del signo. Pues yo lo que me daba cuenta, tanto en las de grado, en las meditaciones de la escuela, como en la de dejar penetrar la luz, que el pensamiento simiente me duraba pues a lo mejor 15 o 20 segundos, a veces un minuto. Y había un vacío. Digo, caramba, pues he perdido el tiempo. Resulta que he estado en silencio, he oído los ruidos del vecino, de la calle, pero yo he estado en silencio. No obstante, al tiempo, cuando tenía que hablar de la nota clave, resulta que salía la reflexión que supuestamente había hecho aquellos 10 minutos de pensamiento simiente. Pero yo no había utilizado la mente concreta. Yo he quedado en un vacío, en un silencio, me había elevado lo máximo y esperaba que la mente hablara. Oye, pues os digo una cosa, había un vacío y ese vacío a mí lo que me enseñó que si quería continuar en el camino, que me formulara la pregunta, la que fuera, mirara el tema y buscara en el silencio. Y en el silencio resulta pues que me vino la inspiración, que yo no pensé que iba a ser de ese grado, la verdad, os lo digo abiertamente. Si a mí hace 20 años, sí, porque ya había dado charlas, hace 20 años, antes, llevaba 10 años antes, me hubieran dicho lo que me iba a pasar después, incluso cuando me hubieran dicho que a partir del 2009 iban a pasarme las cosas que me pasaron, francamente pienso, no es posible. Oye, pues ha sido posible. ¿Y qué conclusión he obtenido de todo esto? Pues una muy sencilla. No me identifico con nada de lo que he realizado y solamente lo veo en la línea de que es una aportación de este estudiante, que tiene conciencia de ciertas cosas, que lo he repetido muchas veces y no vale la pena repetirlas ahora. Ahora bien, eso no indica ni que yo sea mejor ni peor que nadie. Yo lo que invito a la gente que sea genuina, que no repita lo que otro ha dicho, que se busque, que no se conforme con, que no busque resultados, pero que tenga un sentido crítico muy grande. ¿Qué quiere decir? Que lo pase todo por el filtro. A mí cuando me hablan de situaciones mundiales, yo recuerdo hace unos años de un famoso filántropo norteamericano que dio muchísimo dinero. Y recuerdo un compañero de la escuela que decía que eso era un indicio de esto y de lo otro. Mira, nada más lejos de la realidad. Ese dinero lo da este señor porque tiene un descuento en los impuestos increíbles. No hay que ser materialista, no. El materialista es el que hace eso. Al final la razón estaba de mi parte. Imagino, no vale la pena decir quién fue porque ya lo sabéis. A ver, hay que tener los ojos abiertos. Y uno de los objetivos que tiene todo aspirante, todo discípulo, es desentrañar el día a día. Y en el día a día están las claves de por dónde va la jerarquía y por dónde va la otra parte. Vale. Lo vemos mejor, ¿no? Sí, lo veo más claro. El rebaño se conforma con todo, ¿verdad? ¿El rebaño qué quiere? Pues, ¿qué decía San Pablo? Cuando era pequeño bebía leche, ¿no? Ahora que soy mayor, como carne, ¿no? ¿Qué quiere decir la carne? Las cosas duras, crudas. Porque un discípulo está preparado para eso. De hecho, la referencia de iniciado, de tercera iniciación de Pablo de Tarso, esa famosa caída del caballo, camino de Damasco, es un indicio claro de lo que es esa revelación, esa luz que viene y dices, caramba, y yo que pensaba, pues mira, al suelo, me apeo de la mente. No, bajarse del caballo es eso, apearse de la mente. Cada uno le da una interpretación, ¿eh? Yo para mí es eso, no hay ningún problema. No, unas reflexiones muy interesantes. Y os tengo que decir adiós porque vale, ya... Pues muchísimas gracias por tu presencia y esperamos contar contigo en octubre.
Hombre, por favor, pero no creeréis que os vais a librar de mí así como así, ¡hala! Pues no, lo siento. Venga, Lo siento mucho. que vaya bien. Buenas tardes. Igualmente, Venga, un abrazo. Igualmente. Venga, buena tarde. Gloria, ¿tienes alguna pregunta? Estás muy callada. La Gloria no puede hablar. Sí, Jesús. estoy muy callada. ¿Qué te pasa? Vale. ¿Me oyes? Sí. ¿Qué te pasa? Gloria, habla. Ay, pero... ¿Qué ha dicho? ¿Que puede hablar o que no puede hablar? Sí, a mí me ha dicho que es que se le había roto el micrófono o el micrófono del auricular o algo así. Y que si hablaba con él... Ah, no, entonces no hablaba hace por mucho por ruido. el PC directamente, que se oye mucho el ruido. No sé. El ruido. Bueno, pues nada, no diré nada. Es que se Pero nota. Dime. yo digo que hablando... Ahora no se nota mucho. ¿Sí? No lo muevas y habla. Se me oye muy, muy mal. Ay, has movido algo. Digo que el alma es como el aire. ¿Que el alma es? Bueno, pues nada. ¿Que el alma es qué? Has dicho. Encarni. ¿Cómo? Habla. A ver, Hola, micrófono. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, Ave María Purísima. pues aquí estoy yo con todo lo que ha dicho Encarna. La verdad que de la teoría ahora pasamos a la práctica. Es que si no hay práctica no hay res, No, no hay ya, nada. Pero no lo que solamente la la práctica, práctica, la síntesis de la práctica, el resultado de la práctica. ya, y esa práctica es durilla, ¿no? Con lo que es, en fin. Ay, Durilla, es ¿no? Necesaria. necesaria, pero es todo tan enrevesado y tan estamos en la época de las mentiras que no sabes ya ni qué creer ni qué no creer. Nunca antes la luz y la oscuridad estuvieron tan revueltas. Nunca antes en la historia. Claro, es que como dice el Apocalipsis, ¿no? Creo que lo decía, que llegaría el tiempo de que no te puedes creer nada, no sabes ya ni a pues qué... este tiempo ha llegado. Y ya. Aquellos que vivan de su propia luz verán la luz. Por lo tanto, ya. La opinión de los demás, ya os lo he dicho, es su opinión. Buscad la vuestra. Ya. Pues sí, aquí estamos encarando el día a día, a ver qué pasa, a ver qué no pasa. Pero, ¿esperas que te pase algo especial? No, yo espero que se solucione todo, yo espero que se solucione, que se vayan diluyendo las cosas tan duras que hay, ¿no? Y que se vayan... Pero vamos a ver, las cosas tan duras que hay han salido a la manifestación porque tenemos la suficiente luz para percibirlas. Hay gente que no las percibe. Es verdad, hay gente que no se da cuenta de nada. Mira, yo vengo de una familia, un pueblo pequeño, que la guerra civil fue lo que fue, ¿no? Pero antes de la guerra civil, pues estaban muy en tema de política y toda la historia. Fue alguna efervescencia muy grande, ¿no? Además, un tío mío murió en la guerra de Marruecos en 1919, fíjate ya lo que te digo, ¿no? Y un hermano de mi madre, el mayor. Y claro, esto estaba muy manifestado. Sin embargo, había otras familias que estos temas no se tocaban. Hoy te encuentras con gente que tiene unos pocos años menos que yo, los mismos, y esta idea de que Franco era el ogro, pues que ellos no la han conocido. Yo pienso, ¿dónde vivía esta gente? ¿En qué realidad vivían? Que no tenían problemas, que que eso de los sindicatos eran 4 perros que no querían trabajar, por ejemplo, que cosas de estas, pero tú no has trabajado en esa empresa tan conocida, sí, pero yo pasaba del sindicato, era un cuento. Bueno, yo francamente no lo puedo ni entender. Ahora bien, esa gente existe, ¿eh? Esa gente existe. Para esa gente no hay problemas. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia, hombre. No tienen conciencia. Ahí está el gran problema. La falta de conciencia. Te encuentras que yo, por ejemplo, en mi ambiente, pues es que no puedo hablar con nadie. Porque todo el mundo, pues nada, está en otra onda. Y te encuentras así que dices, bueno, con gente que está lejos por el teléfono
Pero con la gente de aquí, con nadie. Mira, yo tampoco puedo hablar fuera de los círculos estos, porque incluso con gente que también me relaciono vía telemática, no todo el mundo tiene el mismo punto, ¿eh? No, solamente con un grupo muy, muy reducido realmente se puede hablar, pero muy reducido, ¿eh? Ya. Hay muchísima gente con creencias, pero muchísima. Incluso gente que intenta casar el tema de la Iglesia Católica, ciertos misterios, con el tema del tibetano. Oye, que no son, que es agua como para chocolate, caramba, que no casa eso. Ya. Que no. A ver, no. O gente que se empeña en las divinidades estas orientales de la India, pero si eso no toca. O lo último que se sacaron de la manga, la madre del mundo. Entonces, el tercer aspecto del logos, el aspecto de Brahma, ¿qué narices es? A ver, explícamelo. A ver, que si ¿cómo le llaman a I Ching? ¿Cómo le llaman a eso? La Kuching, ¿o cómo le llaman a la madre del mundo? Quan Chin. Chin, me parece que Entonces sí. vamos a ver, si existe el aspecto materia, que es Brahma, el aspecto conciencia Vishnu, el aspecto voluntad, que es Shiva, esta señora que pinta. No sé, se sacan de la manga, sí, un montón. Eso quiere decir que hay un tránsito que no se ha hecho, ¿eh? Seguimos siendo creyentes, señor mío. A ver, son divinidades. El aspecto materia es femenino. ¿Por qué? Porque se fecunda por el espíritu. Pero nada más, ya está dicho todo. Más en un templo de India, no, de Tailandia. Había un trozo del lingam de Shiva. Y hay que tener ganas también. Pero bueno, en fin. A ver, una cosa, eso que la Gloria iba a decir, me lo ha pasado por WhatsApp, ¿lo puedo leer? Así léelo, claro. Que dice que el alma es como el aire, porque sin ella no podemos vivir. Dice, no se ve, pero se siente y nos guía si estás atento. Eso es lo que ha puesto, ¿eh? Tú ibas para poeta, para poetisa, Elena, Gloria. La Gloria. Te va la poesía. Bueno, pues está muy bien de sacar lo mejor del mundo emocional precisamente a través de una composición bella y hermosa. Sí, es eso, claro. Pero esto debe de estar ligado a una experiencia, porque si nos quedamos la repetición de las palabras, probablemente no demos una impresión clara de lo que es. Ahora bien, si eso lo hemos experimentado, entonces, si le cambiamos el nombre, no nos vamos a despistar en absoluto. El problema es que le hemos puesto un nombre al alma. Si todavía dentro de la Iglesia Católica da problemas el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acordaos de la división entre los ortodoxos y los católicos. Iba por el tema de si el Padre, el Hijo, era el Padre o no era el Padre también. Compartía ese poder. En potencia sí. El Hijo es la conciencia. El Cristo lo que nos dijo es lo siguiente. Vamos a ver. Tenéis una conciencia crística, desarrollarla. Ni más ni menos. ¿Qué nos dijo el Buda? Tenéis una mente, utilizarla. ¿Cuántos de los seguidores de un lado y de un seguidor y de otro, de un gurú, de un maestro y de otro, han conseguido el objetivo? Pocos, comparativamente pocos. Hemos aprendido a pensar, hemos aprendido a separar la paja del grano, hemos aprendido a desapegarnos, pero ¿cómo le vas a enseñar a la gente el desapego si no saben lo que es el apego, señor mío? Si hay gente que considera que el mundo de los sentidos es el alma, ¿dónde está el problema? ¿En la enseñanza? ¿En uno mismo? ¿En la evolución? ¿En la edad del alma? A fin de cuentas, si hablamos de alma vieja, hablamos de experimentada, ¿eh? No, y experimentada equivale a que probablemente se individualizó mucho tiempo atrás. Por ejemplo, a lo mejor cadena lunar, las últimas emanaciones que hubo prácticamente, las últimas rondas. Entonces sí, tiene una experiencia. Y luego está esa masa que todavía es muy, muy atlante. Muy atlante. De hecho, los atlantes fueron aquellos que venían de la cadena lunar, ¿eh? Eso lo sabéis, ¿no?
junto con una parte del pueblo judío, eso que conocemos. Y los que se individualizaron en la tierra, todavía lo que fueron lemures, todavía constituyen lo que es el gran grueso del cuerpo del mundo atlante actual, mundo emocional, que no es ni negativo ni positivo, es una fase necesaria. Cuando uno se plantea las cosas, intenta desgranarlas y obtener un resultado, se está ocupando en algo que para los creyentes no tiene sentido. Con creer que es así tengo bastante. Y cuando una cosa no la entiendo, puedo decir que es un dogma de fe, con lo cual mato la mente por completo, me voy a la creencia, o digo que los designios del Señor son inescrutables, que solamente Él lo sabe. Caramba, pues si me estás diciendo que estoy hecho a su imagen y semejanza, a ver cómo me explicas el camino para comprenderlo. Lo vemos, ¿no? ¿Por dónde va el problema? El alma, Jesús, en realidad, esta es que es una palabra que utilizamos tanto. Muy sobada. Y yo creo que nos hemos pensado que es como una caja donde hay algo allí dentro. ¿Qué va? ¿Qué va? Ella, Gloria, lo refleja bien, es como un aroma, una esencia. Es una cualidad nada más. Sí, es una cualidad. Es una cualidad. Lo que pasa es que se destruye la cualidad. La cualidad no se destruye. Lo que se destruye es el envase de la cualidad. Eso es el cuerpo causal. En realidad, podríamos decir que es aquello que hemos estudiado a veces, lo que en realidad es un ser humano. O sea, que es una personalidad integrada por una parte superior que lo dirige, ¿no es cierto? Eso sería. Exacto. Eso es un ser humano. Un ser humano, claro. Un ser con una infinidad de problemas increíble. Alguien que ¿Por qué era tan importante conocerse a sí mismo? Precisamente para manifestar el alma. ¿Por qué era tan importante responder a las preguntas de la Esfinge? Para relacionarte con la propia conciencia. Y una vez la descubres dentro de ti, la ves alrededor. Ni más ni menos. Pero Jesús, dime. Ay, perdona, llega un momento en que dices que el cuerpo causal se destruye, ¿verdad? La cuarta iniciación, está muy lejos, aratado. No, ya, pero entonces eso decías que era el alma, ¿no? El cuerpo causal es donde está depositado eso, están las causas. A ese conglomerado, todo a eso le llamamos alma. Por eso, que porque eso se destruye una en entidad, la cuarta. Se destruye, pero tú no pierdes ese contenido. Claro, ya no lo necesitas. Ya no lo necesitas porque había sido generado por una evidencia de dualidad. Al pasar a depender del aspecto búdico, tú ya no vives en la dualidad. Un iniciado no es dual. Ya. Un iniciado puede proyectar un Mayavirupa, un hilo de luz, y al fondo proyectar una imagen densificada. Eso lo puede hacer aprende en determinada iniciación. Ya nos llegará el día para hacerlo. Se utiliza sin fines de servicio nada más. También es una cualidad que tienen los magos negros, por lo tanto, cuidadito. Pero yo pienso que si el alma es la esencia, pues esa esencia no se pierde nunca, ¿no? No se pierde. Lo que pasa es que somos mónadas. Piensa que el tema de saltar de la tercera a la cuarta, la tercera me reivindico como alma manifestándome, quedo en mi trono. Es decir, en el mundo de la materia, mi personalidad expresa el alma, veo la luz dentro de la luz. A fin de cuentas, la tercera iniciación es conocer la mente concreta a la perfección. La cuarta es la mente abstracta. La quinta es el plano búdico, subplano del físico cósmico, claro. Está lejos, pero se pone en el tema, se indica lo de la iniciación porque es un referente a un antes y un después. Pero entendamos que antes de que eso se produzca, debe haber una expresión bastante clara de lo que es la dualidad. Mientras tengamos las dudas, que si soy personalidad y si soy alma, está todavía la fruta muy inmadura. No hay nada. Nada. Yo lo que no entiendo mucho es que los magos negros, no sé, lleguen tan altos sin alma. Porque sin amor. Sin amor. No pasan de la segunda iniciación jerárquica, de la segunda iniciación, del bautismo no pasan. ¿Por qué?
Pues porque deben de acercarse a algo más elevado y no quieren pasar. De todas maneras, con una segunda pueden hacer muchísimo daño, ¿eh? Muchísimo daño, ¿eh? Tienen un intelecto muy poderoso y de tontos no tienen un pelo, ¿eh? Hablando en plata, ¿eh? Ya. Sí. Conocen a los humanos, pero bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque una persona que ha trascendido su mundo emocional con una mente concreta muy intencionada, a fin de cuentas, ¿la mente concreta qué es? Una mente que tiene en el deseo su razón de ser, pero es una mente que se puede conducir bien. No es aquellos que no tienen mente, que dicen que no tienen mente, que son instintivos, son emocionales. Fijaos, la gente que tiene una mente poderosa utiliza sus artes para dominar a aquellos que son netamente instintivos, atlantes. Si no, fijaos en las famosas cláusulas ocultas que hay en los contratos de telefonía, etcétera, etcétera. Seguros, todo tiende a ¿qué? A engañar al consumidor. Así de claro, engañarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, si tengo 5 millones de clientes y cada mes engaño 100.000, pues tú calcula lo que estoy ganando. ¿Qué crees? ¿Que ganan por las llamadas que se hacen? ¿Qué va? Por las historias que te metes sin pedirlas. Así de claro. Venga, va, más preguntas. Milagros, ¿alguna más? ¿Alguna aclaración más sobre el tema del alma? Hasta octubre no volvemos, ¿eh? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Hasta octubre, familia. Adiós.